Y el primer estudio bueno que se realizó, magnífico, el que hizo el equipo de Braille y Obermayer en 1912, que se publica en 1915. Se publica en Mónaco por el príncipe Alberto de Mónaco. A partir de ahí, yo creo que hay un poco de sequía de investigadores, muy impactados por el primer gran libro de la pileta, y entonces la pileta se vuelve a retomar parcialmente siempre por varios autores. Primero por autores como Jordá, como Ripoll, como Beltrán, que durante ese periodo que nosotros llamaríamos el franquismo, pues son los únicos que descuellan en el estudio del arte rupestre. Después, ya en época casi de democracia, viene una austriaca, una belga, y publica en Austria un libro sobre la pileta, el matrimonio de Dams se llama. Es un libro, no está nada mal, y además recoge muchas novedades sobre las pinturas de Braille, pequeñas manchas, cosas que Braille a lo mejor pasaba por alto, no porque no las viera, sino porque no la consideraba entonces relevante. Y ya después estuvo haciendo un trabajo también Sanchidrián y Fortea. En ese tiempo Sanchidrián recoge de nuevo todo el corpus, aunque ha sido publicado parcialmente, todo el registro, y no conocemos del todo toda su extensión. Desde entonces creo que nadie ha vuelto a publicar una monografía o un artículo sobre arte en la Cueva de la Pileta. Y a mí particularmente me parece que la Cueva de la Pileta, hay muchas personas que piensan que porque si es particular, que eso puede serle negativo y tal. Yo no creo que tenga nada negativo el que sea una cueva o un yacimiento esté en terrenos particulares o tenga una gestión particular. Yo lo único que ocurre, y lo digo con absoluta franqueza, es que creo que lo que no tenía que estar era inmersa en ningún, digamos, fracaso de gestión en cuanto a que tenga un contencioso con la administración. Creo que eso debería estar resuelto de la mejor manera. Yo no sé cómo, porque no soy experto en esos tipos de cuestiones, pero creo que la pileta se merece que las autoridades, las instituciones y los propietarios lleguen a un acuerdo y esté mucho mejor, digamos, valorada, porque gestionada está bien, creo yo, pero mucho mejor valorada por la sociedad, y que se incorpore a los nuevos modelos de gestión y de difusión. Y la cueva, me figuro que siendo uno de los santuarios del arte prehistórico en la serranía y en el conjunto de España y Europa, albergará, bueno, pues pinturas y una serie de valores del arte prehistórico interesantísimos. ¿Cuáles serían los que destacarías sobre otros? Y también en qué estado de conservación se encuentra la cueva, puesto que ya sabemos que se visita pues por los turistas. Bueno, lo primero es que la Cueva de la Pileta tiene un recorrido artístico enorme, es decir, que empieza en torno a 27.000 años, según los estudios de Sanchidrián, 25.000 años, y puede tranquilamente ponerse al final de la edad del cobre, es decir, que puede llegar hasta hace unos 5.000 años. De forma ininterrumpida, todos los grupos, todas las sociedades y todos los grupos humanos que anduvieron por esta zona del Alto Guadiaro dibujaron en el interior de la cueva, con lo cual el elenco es de cientos y cientos de grafías por todas partes. En cuanto a la conservación, yo vengo a la Cueva de la Pileta desde el año 73 y yo la veo bien, pero yo no he hecho ningún estudio de valoración de cómo está conservada. Creo que la cueva está bien conservada. En cuanto a los grupos que la visitan, creo que se visita todavía por grupos de máximo de 15 o 20 personas, y bueno, pues es un grupo que está muy bien acomodado. Creo que la familia propietaria lo que hace es una gestión de esos grupos, tampoco está mucho tiempo dentro, aproximadamente una hora, y bueno, pues supongo que ahora en invierno sí recibe más carga de visitantes, en verano, perdón, recibe más carga de visitantes, aunque en invierno recibe bastante menos. No sé, es que la gestión no la puedo valorar porque no la conozco en su extensión. A mí, cuando yo vengo a la pileta con mis compañeras, compañeros, amigos y amigas, realmente me tratan muy bien, y yo veo la cueva como la ve todo el mundo y me gusta cómo está. Bueno, y de lo que se visita es, digamos, la sala central, porque existen otras dos, digamos, dos galerías que también albergan pinturas y otras manifestaciones del arte rupestre, pero que no son visitadas, ¿no? ¿Cuáles son esas otras dos galerías y qué encierran que sería interesante, pues, desde el punto de vista para que se conociera? Yo conozco la galería principal,
y la Galería de las Cabras, que esas sí las conozco porque desde hace años pues nos la enseñaron, nos la mostraron a los investigadores. La galería, la segunda gran galería pintada de época esquemática ya, de la última época, es la que fue también una entrada natural, la zona de las Grajas, pero esa no he bajado nunca, no la conozco, y entonces por lo que el estado de conservación que tiene los demás, pues ahí debe ser estupendo, ¿no? Claro, porque todavía eso está muy inaccesible por los visitantes, absolutamente nada, y supongo que los investigadores pues lo habrán hecho en algún momento, pues alguna incursión a nivel de investigación, lógicamente. Claro, pero me figuro que, claro, visitando esa sala central donde se ven, bueno, todos los episodios desde hace 27.000 años, como tú apuntas, hasta hace 4 o 5.000 años, está recogido en todo ese espectro, está recogido en ese recorrido de 500 kilómetros, de 500 metros, de 500 metros, digamos, ¿no? O sea, sí, efectivamente. Es un paseo por la historia. El paseo de pileta es maravilloso porque se van acumulando imágenes que son como grandes impresiones, que era lo que ellos querían. Yo siempre he definido la pileta, y en el libro de la serranía que hoy nos ocupa está definido así, la visita a la galería principal, como una fórmula cinematográfica, es decir, es una actuación in crescendo. El prehistórico te iba metiendo muy poco a poco en el tema del arte paleolítico y del arte esquemático, te iba metiendo primero con muy pocas imágenes hasta llegar a unos momentos cumbres donde todas las paredes están rellenas de imágenes, ¿no? Y entonces hay un momento estelar de la película, que es cuando uno llega al gran salón del Pez y allí ve esas magníficas decoraciones por todas partes humanas, toda la gran sala aquella, el salón humanizado con los dibujos prehistóricos, que es espectacular. Yo creo que es de lo más espectacular que tenemos, no solamente en la serranía de Ronda, sino en muchos cientos de kilómetros a la redonda, ¿no? Por cierto, Pedro, dentro del PCB la figura que muchos dicen que es una foca. Ah, sí, que ¿Es una foca? Yo no creo en la foca esa, porque foca. Entre otras cosas, la foca no es lo que está representado, en todo caso sería un león marino, que son los que normalmente representamos creyendo que son focas. Las focas son fusiformes, es como un mazacote, ¿no? Y no creo que sea una foca, yo creo, lo apuntó Jordá en los años 50, que debe tratarse de una figura femenina, es decir, un antropomorfo, una de esas mujeres que están dibujadas en nuestras cuevas y que está representada con una cabeza como de pájaro, muy normal, y con los pechos y el vientre prominente. ¿Y qué representa la mujer en la sociedad prehistórica? La mujer es básica, pero no en la representación, sino básica en la organización social de la prehistoria paleolítica, porque la mujer controlaba, por ejemplo, algo tan importante como las relaciones sexuales, que eso era básico para sobrevivir. Es decir, los paleolíticos sabían que tenían que buscar pareja fuera de su grupo humano, y si no, morían. Si la exogamia, esa búsqueda necesaria de pareja fuera de los círculos familiares, tenían ese conocimiento, y entonces las mujeres eran las garantes de ese conocimiento, y por tanto las que organizaban los modos de vida en la prehistoria. Yo creo que ha habido un periodo machista de entender la prehistoria paleolítica, y entonces pues esa imagen del cazador como el gran sostén de la prehistoria debemos de empezar a desvincularla, y además de nuestra cabeza. La mujer representaba también la unión social, ¿no? La cohesión eso, de los grupos. Y además establecía relaciones de parentesco entre distintos grupos que vivían en distintos territorios, lo cual era muy importante para sobrevivir en aquellas épocas de desiertos humanos, ¿eh? Claro. Y desde entonces y hasta ahora también ha sido la guardiana de la economía, ¿no? Por supuesto. Sí. Estoy totalmente convencido, además. Pedro, además del arte pictórico, ¿en el Paleolítico se conocen otras manifestaciones artísticas? Vamos a ver, además del arte pictórico, está el grabado. Es decir, hay pintura, hay grabado. Y en otros lugares, que yo aquí no lo he visto nunca, hay relieves, es decir, esculturas en relieve, y hay esculturas en bulto redondo, que normalmente son pequeñitas, ¿eh? Las esculturillas que hablábamos antes. Todo está abordado, todo el arte está abordado, y casi todo está inventado por los paleolíticos. Es decir, se utilizaban pinceles, se utilizaban los dedos, se utilizaba la aerografía, se utilizaban almohadillas o muñequillas para las improntas de pintura, se utilizaban buriles, se utilizaban escoplos. A lo largo del arte prehistórico se utilizó de todo, y hubo artistas que eran grandes maestros en cualquiera de esas artes.
Pero aquí en Andalucía, y lo que yo he visto hasta ahora, es fundamentalmente pintura y grabado, aunque algunas veces, como ocurre en la Cueva del Gato, la pintura aproveche relieves naturales para asociarse a esos relieves naturales y conseguir formas muy curiosas de animales. O sea, que iban buscando entonces manifestar artísticamente lo que era la expresión de un dibujo, o sea, efectivamente, darle volumen, forma. Efectivamente, sí, sí, y que cuando ellos lo iluminaban con sus linternas, pues realmente cobraban como una especie de vida. Incluso he leído en el libro donde se ve, creo que es en la Cueva de Ardales, la representación de un ciervo que si se ve desde cierta posición se ve una columna y representa como si ese ciervo estuviera en el bosque, ¿no? Exacto. En el medio natural. Es decir, es como lo pintó el artista como detrás de un árbol. Y entonces sí, aparece detrás del árbol, ¿no? Y esas formas son muy recurrentes por parte de los paleolíticos. Y también en Ardales hay una serpiente que hay una forma natural y ellos le terminan la cabeza y le ponen un zigzag para demostrar que era una víbora. Pues lo único que aprovecha es la forma natural, además que la víbora no es muy estilizada, es más bien recortadita. Entonces hay muchos recursos naturales. En la Cueva del Gato aprovechan una parte de atrás, una de las cosas, una parte de atrás de un ciervo es natural. O sea, hay muchas cosas. Después creo que vamos a ver algo muy interesante. Alguna pintura veremos. Bueno, pues hemos estado hablando así muy por encima de la Cueva de la Pileta, uno de los santuarios del arte rupestre prehistórico. Por cierto, que en el libro se explica bastante bien pues un recorrido a través de la sala que se puede visitar con todo lujo de detalles. Recomiendo a los televidentes que cuando compren el libro, si lo tienen ya, pues que lo lean y que lo vean, porque antes de hacer una visita es bastante interesante conocer por todos esos aspectos y curiosidades que podrían pasar desapercibidos si no tuviéramos ese conocimiento. Pero vamos a centrarnos ahora sobre otro de los santuarios del arte rupestre prehistórico. Estamos hablando de la Cueva de Ardales, una cueva que conoces perfectamente porque eres su director, director conservador, no sé cómo se dice, sí, pero bueno, director de la Cueva de Ardales al fin y al cabo. Explícanos cómo se descubrió esta cueva, sus propietarios, si tiene otro nombre, porque tengo entendido que también se llamaba Cueva de Doña Trinidad, quién fue esta Doña Trinidad, y en fin, cuáles son los valores pictóricos y de arte rupestre que alberga esta cavidad. Bueno, la Cueva de Ardales se descubrió en 1821 y después se puso casi muy rápidamente al público, porque en 1850 la compró Doña Trinidad Grun, una burguesa malagueña muy adinerada, y la asoció a su negocio de balneario, y entonces la puso al público, es decir, estuvo puesta al público durante toda la mitad del siglo XIX. Después la cueva le pasa como a la Pileta, que la investiga por primera vez Braille y su equipo, y la publica en el año 21 en Francia, en París en este caso. Y desde entonces pues también ha tenido muchos investigadores que se han ocupado de ella, aunque yo creo que lo principal es que hace pues ya 29 años pues nos hicimos cargo un equipo muy joven entonces de investigadores malagueños y la pusimos dentro de un proyecto general de recuperación y estudio, y bueno, pues hoy en día está muy bien estudiada, se visita también por el público y realmente conserva un magnífico, sobre todo, repertorio de arte rupestre grabado y pintado del arte paleolítico fundamentalmente. La Cueva de Ardales o de Doña Trinidad Grun es la única que conserva manos pintadas paleolíticas en todo el arte andaluz, y también es una cueva que tiene pues ahora mismo digitalizado todo su repertorio gráfico, es decir, está publicado tanto en formato libro como en formato digital y está todo con las nuevas tecnologías. Yo creo que es muy importante, no solamente por eso, sino porque ha sido incluida ya en el itinerario europeo de patrimonio histórico y forma parte del camino del arte rupestre europeo.